noches amigos y gracias por acompañarnos en su programa preferido Conversando con Expertos. Hoy vamos a tratar un tema un poco común, pero sí hay que tener mucha precaución, que es la afasia. ¿Cómo detectarla? Y si hay cura o no. Para esto vamos a conversar con el doctor Israel Asensio. Doctor, buenas noches y gracias por estar aquí en nuestros estudios. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Marta. Agradezco también a la institución que está aquí organizando todo esto detrás de la cámara. Y bueno, sí, este tema es bien ahora controversial y siempre pasa lo mismo cuando se presenta una enfermedad en un actor o una persona muy reconocida, ¿sí? La afasia es un tema que ha existido hace décadas atrás y ha sido bien estudiada ya hace mucho tiempo, pero vuelvo y repito, como ahora tenemos un personaje como es Bruce Willis, que ha sido detectado por este tipo de trastornos neurológicos, ahora nos obliga a los medios a hablar más sobre él y a estar más familiarizados con este tema. ¿Cómo detectarlo? Para definirlo, la afasia, etimológicamente afasia significa dificultad o trastornos del habla o del lenguaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo detectarlo? Es algo bien preciso, porque una persona que ya estuvo hablando normal, que es un adulto mayor o un adulto joven, ¿verdad? Que nunca ha tenido ningún problema del habla, es decir, que nunca ha sido tartamudo, nunca ha sido algún problema con la fonación, nunca ha tenido. O sea, en el momento que el familiar o la persona misma, el paciente, se da cuenta que tiene dificultad para emitir una palabra, emitir un sonido, ¿ya? O formar una oración simple que antes lo hacía sin dificultad, ahí es cuando él decide comunicarlo a un familiar o comunicar a un profesional de la salud para que continúen un estudio para diagnosticar este tipo de trastornos. Ahora, la afasia no se la puede confundir con el Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Alzheimer es uno de los trastornos mentales, ¿verdad?, de los adultos mayores. Propiamente el adulto mayor, a partir de 65, 70 años en adelante, es la incidencia más grande en la cual se presenta. Y radicalmente se basa, básicamente, en que hay trastornos de la memoria, ¿sí? Sobre todo de la memoria a corto plazo, ¿verdad? Es decir, el paciente empieza a olvidarse de qué estaba haciendo anteriormente, si estaba cocinando, no se acuerda por qué estaba ahí, o no se acuerda del paso siguiente del proceso que está realizando en la actividad cotidiana, ¿verdad? Y así evoluciona, ¿no? En años, décadas, evoluciona este trastorno de la memoria básicamente. La afasia, en cambio, es un trastorno del habla. Puede presentarse también como un trastorno de la memoria, es decir, que vaya perdiendo la memoria poco a poco, pero no es un síntoma de inicio de este trastorno, ¿sí? La afasia inicialmente, como les decía al principio, inicialmente el paciente tiene una dificultad de encontrar una palabra para completar una oración, tiene una dificultad de comprender o escuchar y razonar, comprender ese mensaje que le están transmitiendo, sea por la escucha o por la lectura, ¿sí? Ahora, para que una persona pueda tener esta enfermedad, ¿debe tener un antecedente o qué tipo de antecedente? Ok, bueno, serían más que todo factores de riesgo, ¿ya? Factores de riesgo para una enfermedad de este tipo, neurodegenerativa, ¿ya? En el caso de las afasias, primero hay que clasificar, ¿sí? Eso es importante también para hablar de factores de riesgo. La clasificación principal es que sea una afasia primaria, ¿ya? Y una afasia secundaria, ¿ya? Las afasias primarias son insidiosas, es decir, que inician en la adultez, en el adulto mayor, poco a poco inician este trastorno, ¿verdad? Que primero se olvida las palabras, después no escucha bien los mensajes, después empieza a ya olvidar o perder la memoria de a poco, ¿ya? En cambio, la afasia secundaria, por otro lado, que es la que se produce en etapas agudas, en episodios agudos, ya sea por un derrame cerebral, lo que comúnmente conocemos, que en realidad se llama hemorragia cerebral, o un infarto cerebral también, o un traumatismo en la cabeza, un trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito, un golpe en la cabeza, etcétera, una caída de su propia altura, una caída de un segundo piso, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí se produce drásticamente la enfermedad, la afasia, es decir, que ahí se despierta el paciente después de un accidente cerebrovascular o de un traumatismo, se despierta con dificultad en las funciones cognitivas, en una de ellas la afasia, que es el trastorno del lenguaje. Ahora, factores de riesgo para la
secundarias, las que son agudas, las que describimos recién, que haya tenido, por ejemplo, un hábito alimenticio alto en colesterol, es decir, alto en grasas. Incide. Alto en grasas, ya, alto, que tenga una presión arterial no controlada, ya, eso es lo que desencadena el infarto, la hemorragia cerebral más que todo, ya, por ejemplo, otro factor es que no haya sido habituado con el ejercicio diario, ya, porque todos esos factores de riesgo, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el tabaquismo sobre todo, son los mayores 3 factores de riesgo junto con la obesidad, que ya no es un factor de riesgo, sino es una enfermedad adicional, ya, la obesidad no es considerada como un factor, sino como una enfermedad como tal. Estos son desencadenantes, ¿ya?, que producen estos eventos cerebrales, ¿ya?, y vayan a provocar afasia, por así decirlo, ¿verdad? Por otro lado, el factor de riesgo para la parte primaria se llama afasia progresiva primaria, que es la enfermedad crónica que les iba diciendo, que se da en el adulto mayor, no por un accidente cerebrovascular ni por un traumatismo en la cabeza, sino ya de por sí tiene una predisposición genética. ¿Ya? Es decir, que un familiar tuvo ya un evento parecido, un familiar tuvo Alzheimer, un familiar tuvo ya una afasia progresiva también, ¿ya? Es decir, sí hay un factor genético que todavía de por sí no ha sido bien estudiado, pero se sabe que tiene que ver bastante con una proteína particular en el cerebro que se llama proteína Tau. ¿Ya? Entonces, esta proteína siempre debe ser estudiada dentro del diagnóstico clínico para ya por sí darle un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿sí? ¿es un poco más complicado detectarlo en esta enfermedad a los niños o se lo puede detectar rápido? Bueno, en los niños sí se lo detecta con mayor facilidad, sobre todo en un niño que ya ha desarrollado el lenguaje, es decir, un niño que tenga ya por lo menos 10 años en adelante, ya no hay ningún problema en diagnosticarlo. Pero ¿cuáles son las causas en estos niños? Las causas generalmente son trastornos convulsivos, ¿sí? Es decir, que haya un foco neurológico, físico, orgánico, ¿verdad?, que se sitúe en un área del cerebro que maneje el lenguaje, ¿ya? Las áreas del cerebro generalmente están situadas en el hemisferio izquierdo, ¿ya?, en las personas tanto diestras como zurdas. La persona zurda tiene una ventaja en estos trastornos. La persona zurda tiene más desarrollados los 2 hemisferios cerebrales y las áreas del lenguaje generalmente están en los 2 lados, ¿ya? Entonces, una persona izquierda o zurda que tenga una lesión en el hemisferio izquierdo no va a ser tan afectada como una persona diestra, porque, como le digo, el área del lenguaje tiene una dominancia de función en el hemisferio izquierdo, pero un zurdo tiene el área del lenguaje distribuida en los 2 hemisferios, ¿ya? Ahora, en los niños o también en los niños y en los adultos, ¿qué es recomendable para detectar esta enfermedad a tiempo? ¿Hacerse chequeo cada qué tiempo y qué tipo de chequeos? Okay. Primero en los niños, para descartar ya esta parte de esta etapa de la vida, los niños siempre tienen un tamizaje. El Ministerio de Salud Pública siempre también lo implementa y me parece que todas las instituciones de salud también lo hacen. Se hace un tamizaje del lenguaje a partir de los 5 años, ¿ya? Entre la preescolar y escolar, en el cual ya el niño debió haber desarrollado todas sus áreas del lenguaje, ¿ya? Hablando de la lectura, la escritura, el habla, ¿verdad? Entonces ahí debe ya estar bien desarrollado y es ahí donde se empiezan a hacer test de tamizaje para ya ir viendo si el niño va a tener un problema en su lenguaje o no, ¿ya? Entonces, la edad inicial del estudio debe ser a partir de los 5 años en los niños, ¿ya? Entonces se hacen pruebas fonoaudiológicas, ¿verdad? Pruebas visuales, ¿ya? Y pruebas escritas, ¿ya? Eso lo ayuda bastante en el colegio, la psicóloga, ¿verdad? Es la primera que va a captar, la profesora que está en la vida cotidiana del niño va a ser la que primero va a captar estos déficits, incluso no la madre ni la familia, sino va a ser la maestra. La maestra. Exactamente. Ahora, en los adultos, si es un evento agudo, bueno, es difícil prevenirlo, más que con los cambios de hábitos, ¿ya? Y llevar un control anual, por ejemplo, de un eco de carotidio, de los vasos del cuello, para ver si no hay trombos, si no hay cálculos en esas arterias, que se puedan disparar y produzcan un evento cerebrovascular, ¿ya? Eso es, por ejemplo,
un adulto mayor que lleva sus controles año a año, un paciente hipertenso, diabético, obeso, que lleva sus controles año a año, sí puede prevenir estos tipos de eventos. Es decir, que está controlándose con el neurólogo, está controlándose con el cardiólogo anualmente, hace por lo menos un chequeo de ultrasonografía Doppler de carótidas para ver si es que no hay esas placas de ateroma, ¿ya? Lo mismo un rastreo en el corazón, porque todo parte de estos vasos inferiores. Del corazón, cuello, se disparan hacia arriba y taponan las arterias del cerebro. El chequeo médico es fundamental. Fundamental. Definitivamente. No para esta enfermedad, para todas las enfermedades. Porque ahí te puede detectar otro tipo o prevenir, ¿no? Es el primer filtro. Porque, claro, porque yo decía, de pronto hay que hacerse un examen especial para este tipo de enfermedad, pero tú lo que estás diciendo que no, que en realidad hay que hacerse un chequeo general. Así es, así es. Para prevenir esta enfermedad o cualquier otro tipo, ¿no? Exactamente. Chequeos simples de colesterol, triglicéridos, grasas, ¿ya? Eso es fundamental año a año. Ya. Doctor, el estrés también puede ser el principal factor para tener esta enfermedad, la afasia. Sí, el estrés es un desencadenante o un gatillaje, un detonante. Hay que tener mucho cuidado ahí. Así es, de cualquier o un sinnúmero de enfermedades, mucho más las enfermedades de tipo aguda. Ya en este caso, si hablamos de una afasia aguda, que fue desencadenada por un accidente cerebrovascular o un traumatismo, ahí el estrés está de la mano, ¿sí? No puede faltar el estrés. O sea, el estrés hizo, por ejemplo, un paciente que se infartó, el estrés, una preocupación, un sentimiento fuerte, hizo que se disparó un émbolo, un trombo, y ahí empezó todo. ¿Sí? Entonces, importantísimo estar libres de estrés. ¿Ya? ¿Qué nos libra del estrés? El ejercicio, el deporte. ¿Ya? Y si no podemos manejarlo bien, siempre buscar ayuda profesional con psicología, psiquiatría, medicina. ¿Sí? Recalcar que lo importante, doctores, es el chequeo. El chequeo ¿no? frecuente, ¿verdad? Si hablamos de una afasia, si hay, el paciente ya está como tal con una enfermedad de tipo afasia, él tiene que estar acompañado de un profesional que esté experto en trastornos del habla y del lenguaje, hacer terapias constantemente, hacerse imágenes de resonancia magnética constantemente, a ver si la atrofia, que es la lesión anatómica que se da en la corteza cerebral, si no está progresando, ¿no? Para dar un acompañamiento. Y a la persona que no le ha dado este tipo de enfermedades, igual hacerse un chequeo anual, que es lo que recomendamos todos los médicos. ¿Y eso sería una recomendación para las personas adultas y para los niños? Para los niños de la misma manera, ¿sí? Es para el ser humano en todas sus etapas de vida, en todos sus ciclos de vida, ¿sí? Desde el niño recién nacido ya tiene sus periodos de control hasta el adulto mayor que está ya en una edad avanzada. Siempre mínimo cada 6 meses o mínimo un año cada vez, ¿sí? Ahora, si algunos de nuestros televidentes quieren saber más sobre esta enfermedad, ¿dónde te pueden comunicar? ¿Tienes redes sociales? Así es. Bueno, mis redes sociales, Instagram, @dr.israelasensio, ¿sí? Y también yo atiendo en consultorio en la clínica Kenny La Alborada, Torre Norte, consultorio 306, ¿sí? Igual se pueden comunicar primero conmigo por WhatsApp para agendar su turno por el 0985 71 30 91 vía WhatsApp. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros y hablando de algo muy importante, como decíamos al inicio de esta entrevista, de que las personas ignoran, ¿no? Así es. Volviendo al tema de Bruce Willis, es un tema que nos ha afectado a todos, por lo menos a los que son fanáticos del cine, ¿verdad? Y también nos ha ayudado a conocer más de la medicina, familiarizarnos más con este tipo de enfermedades, que podemos también incluso prevenirlas teniendo un buen hábito de ejercicios, alimentación y sobre todo de lectura, ¿sí? Hablábamos aquí internamente que el hábito de la lectura fomenta el desarrollo de las neuronas cerebrales y previene bastante las enfermedades neurodegenerativas, una de estas la afasia. Así que sin duda Bruce Willis le mandamos todas nuestras fuerzas y seguramente va a ser duro de vencerse, duro de matar. Okay. Gracias, doctor. Y ustedes, amigos, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.